Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que nos veas, a la hora que nos veas. Estamos una vez más aquí en este grupo de Sagrado Femenino que nos encanta juntarnos y nos encanta hablar de estos temas, de reflexionar sobre lo que está pasando, de reflexionar acerca de nuestro propio proceso en este caminar y que queremos compartírtelo eh, pues para hacer cada vez más conciencia de dónde estamos parados, de a dónde vamos y cómo podemos irnos acompañando en estos procesos. El día de hoy queremos reflexionar acerca de los duelos que estamos viviendo cada día en esta época que decidimos venir a vivir y que está siendo muy revolucionaria, ¿no? Nos vinieron bueno, no nos vinieron porque nadie vino a hacerlo, somos nosotros mismos los que lo estamos haciendo, ¿no? A revolucionar este proceso de terminar ya de una vez, de una etapa de vida con unos sistemas que ya no funcionan, que ya no sirven, ¿no? Terminar con, ahora sí, con la esclavitud, ¿no? Esa idea de que en la guerra de secesión en Estados Unidos se terminó la esclavitud, que fue verdaderamente una ilusión óptica porque no sucedió nunca, ¿no? Y seguimos siendo esclavos de los sistemas existentes. Ahora estamos entrando a la declaración de libertad, de independencia de todos esos sistemas que están cayendo uno a uno, poco a poco. Pero ¿qué significa eso para cada uno de nosotros? ¿Qué significa que estos sistemas económico, político, sociocultural, educativo, religioso se estén cayendo? Significa que yo personalmente, Adriana, Luz, Diana, eh, Carol y Karina, estamos viviendo duelos de cosas que dábamos por hecho, que estaban ahí, que a lo mejor me gustaban o no me gustaban tanto, pero ahí estaban, eran parte de nuestro cotidiano y ahora se están esfumando y no van a regresar, ¿no? Que esa es otra parte interesante de poner en la mesa. No van a regresar, no vamos a regresar a eso porque no queremos ya eso. Ya nuestra alma está pidiendo algo más, una actualización, un sobrepasar todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo nos está afectando a nivel emocional todo este proceso? Nos están pasando cosas en el interior que es necesario que las reconozcamos y las saquemos afuera para verlas, para llorarlas, para trascenderlas, iluminarlas y disolverlas, porque si no se van a quedar ahí en mi cuerpo generándome desajustes o desequilibrios corporales. Entonces, cosas tan sencillas, simples o tontas como puede ser el hecho de que en lo personal ya no puedo ir a mi club a nadar y a hacer el box, ¿no? Se podría pensar que es algo de lo más simple y que no pasa nada, y sí pasa porque lo extraño, ¿no? Y porque en un principio a lo mejor fue como la negación de, bueno, ya en algún momento, bueno, ya lo haré en otro lado, bueno, ya
¿no? Pero no, o sea, llega un punto en el que me doy cuenta y percibo dentro de mí, ¿no? Por un lado, algo de enojo porque ¿por qué me lo quitaron, no? O sea, ¿por qué me están restringiendo algo que me gusta mucho? ¿Por qué no puedo ir a ese lugar en el que yo ya había hecho además, eh, pues un grupito de amigas, ¿no? Si quieres. Eh, y ya no está más porque me enoja y a la vez me da tristeza porque ya no, por lo menos ahorita en este momento, no me es posible ir a nadar, ¿no? Y eso me duele y me enoja y me entristece y tengo que darme cuenta de que eso está pasando dentro de mí, ¿no? Este, también el no poder dar mis clases como a mí me gusta, ¿no? A pesar de que he podido acomodar un grupo presencial, hay otro grupo que no quiere, ¿no? Entonces también eso son pequeñas afectaciones que van transformando mi sentir y y que lo tengo que sacar y que lo tengo que hablar y que lo tengo que mirar, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el tema para hoy y me gustaría pues irles pasando la palabra a cada una para que nos platiquen cómo ha sido que están viviendo estos, estos duelos, ¿no? Y que nos puedan dar ejemplos cada una de ustedes porque así las personas que escuchen este video puedan eh, pues empatizar con alguna, ¿no? O con todas tal vez. Entonces, no sé, Luz. Ok, hola, buenas noches a todas. Am, sí, te estaba escuchando y como que es algo que de repente no lo hacemos tan consciente. Vivimos en la cotidianidad, eh, la gente que está en las noticias o en los videos, o como que vuelves a hacer una rutina y ya pasa desapercibido. Y sin embargo, ciertamente hay pequeños detalles que se hacen grandes. A mí, por ejemplo, me está cayendo el 20 de que mi libertad se coartó, no nada más en el hecho de no poder salir de casa, sino que en lo personal, las oficinas vinieron a mi casa, porque mi marido y mis hijos tienen su oficina dentro de casa. Y entonces la libertad que yo sentía al estar en mi casa desapareció. Y ha sido todo un proceso, porque entre que los primeros meses fue de, bueno, qué bueno porque mis seres queridos están aquí y entonces yo los estoy viendo, yo los atiendo, yo, ¿no? Y entonces, sí, todo felicidad y tranquilidad. Luego el proceso de la adaptación de que unos hablan, otros gritan, otros cállate, no, el espacio no me gusta, sí, no, toda esa parte de adaptación, pues también fue difícil. Y en la medida en que ya cada quien empezó a agarrar su ritmo, de alguna manera se hizo como imperceptible el hecho de que estamos encerrados y esa libertad a mí me está pegando. Como que yo digo, es que ya de verdad quiero mi espacio. Aunque me puedan decir, te subes a tu recámara y ahí nadie. No, es que los estoy escuchando y no puedo bajar y gritar, ¿no? O bajar y correr, o no sé. Yo tomo mis clases de danza terapia y eso me generó frustración también, porque ni siquiera puedo practicarlas. No puedo poner música, no puedo, no sé, danzar tantito porque están ahí las oficinas.
y entonces todo el mundo me puede ver o puedo pasar atrás de alguien y pues obviamente no. Entonces esa libertad a mí me está, pues ya me está como haciendo ahí mella de ya, por favor, ya quiero salir de aquí, ¿no? O ya, más bien, quiero que ya se vayan de aquí, que hagan su vida ya. Y, y también yo he salido, no he estado totalmente encerrada, salgo a hacer varias cosas, pero es también una impotencia de que tú sales y ves a todo el mundo con cierto temor. Te encuentras en la calle a alguien y no puedes llegar y como antes saludarle, darle un beso, porque ponen una barrera de lejitos. Y yo que no acostumbro traer el tapabocas, me ven así como, me dan la vuelta de no te me acerques porque tú no traes tapabocas. Entonces sí es como esa falta de libertad que a mí ya me está empezando a hacer bastante ruido, porque la veo fuera y la veo dentro. Entonces como que sí me parece importante. Y sobre todo hacer un poco empezar a hacer conciencia de esas cosas, porque el ser humano desgraciadamente tiene la tendencia a que a todo se adapta, pero muy rápido. E incluso si tienes mugre, se adaptan a la mugre y a los olores, a todo lo que tienes por mucho tiempo, y eso no está bien, ¿no? No está padre. Entonces como que hay que romper con esa inercia en la que caemos. Sí, sí, fíjate que dijiste algo súper, súper importante. No adaptarnos a esta situación. No, No, o sea, no, no, no. Tenemos que transitarla y sobrepasarla para llegar a otra cosa, ¿no? Pero de ninguna manera adaptarnos a es, esto porque no es natural, ¿no? exacto, El que no exacto, puedas abrazar y besar a alguien con toda la confianza del mundo no es natural, exacto. ¿no? El que no puedas tener libertad de estar en espacios, de ir a donde te dé la gana, no es natural. Y es parte entonces de este proceso de duelo, porque cada emoción del proceso de duelo tiene un uso, ¿no? Algo importante. Entonces, hay una etapa importantísima en el duelo que es el enojo, que es esa emoción que te va a permitir eh, moverte, ¿no? A otras cosas. Sí, así es. Gracias, Luz. Karina, ¿qué nos cuentas? Ay, pues mira, eh, esta situación ha tenido como sus partes divertidas, como también de enojo las he vivido. Es una situación de, por lo menos yo la puedo sobrevivir o trato de sobrellevarla todos los días pensando en que cada día, no, es un día menos que falta para llegar a eso nuevo y diferente, ¿no? Que tanto yo creo que ansiamos ver y ver qué es lo que nos está deparando ahora sí que el futuro, ¿no? Y el destino con todo esto. Para mí es también, como comentaba Luz, cortar esta libertad, eh, en un inicio a mí sí me costó mucho trabajo. O sea, al principio sí viví días de mucho enojo, de sentirme encerrada, no poder hablar con nadie, donde sí todo estaba cerrado. Y a pesar de que estaba en casa, o sea, sí era disfrutar la familia, a lo mejor mi hija y todo, pero sí al ser forzosamente, sí me generaba enojo y tuve que ir lidiando sí un tiempo en poder respirar y decir, bueno, ¿no? Necesito lidiar con esto porque va a durar más tiempo. A mí de inicio sí me causó mucho enojo, sí me sentía encerrada, frustrada, obligada a hacer las cosas de alguna manera que yo no quería. Con todo esto me he enfrentado, por ejemplo, viviendo el hecho de tener a mi hija en casa, pues es como divertido porque hay más tiempo,
no podemos hacer cosas que no hacíamos. Sin embargo, lo veo en ella, en la escuela, esto de tener clases en línea. Para ella como niño, y supongo lo he escuchado en muchos niños, ha sido muy difícil y entonces a nosotros como papás nos pegan porque, claro, ven a los amiguitos vía, ¿no? Un Zoom o Google Meet o cualquier tecnología. Y ha sido padre esa parte donde han aprendido a que se puede usar la tecnología de diferente manera, pero el hecho de no tener contacto con sus amiguitos les causa mucha frustración y nosotros lo vemos. Y por ende a mí también a veces me frustra. Tenemos la oportunidad de estar en una escuela que está muy por afuera de los sistemas y entonces los viernes, por ejemplo, se están reuniendo en un parque a tomar clase, ¿no? Con sus respectivas medidas de seguridad, porque al final, pues bueno, habemos papás un poco más relajados, los que no quieren ir porque, ¿no? Tienen todavía miedo de esto, no tienen que ir, y hay otros que están como en ese paso miedo. Entonces, guardamos ciertas medidas de seguridad y ves la cara de los niños, ¿no? O sea, el poder correr, el, ¿no? Cómo les dan chance de quitarse el cubrebocas, y ahora sí vamos a respirar y ves, o sea, lo que nos han quitado, ¿no? Entonces, claro, como papá, pues vives también esa parte de ver a los pequeñitos, ¿no? También frustrados y eso nos impacta. Otra parte donde a nosotros nos ha impactado y ha sido este punto, no de adaptarnos a lo que está pasando, pero sí al cambio, a saber ir lidiando cómo ir paso a paso para irlo trascendiendo es en el trabajo, ¿no? Donde estamos creando nuevas plataformas para poder llevar el proceso de venta que nosotros tenemos de una manera diferente, usando también la tecnología de manera muy digital. Y está padre ver que la tecnología te ayuda a muchas cosas, que puedes romper distancias, ¿no? Puedes romper barreras, puedes enseñar lo que quieras. Esa parte está muy padre. Sin embargo, a mí sí me hace falta el contacto humano. O sea, a pesar de que yo pueda ver la cara de la persona a quien le quiero vender algo, ese contacto que se genera cuando estás cara a cara, ¿no? Cómo percibes todo, ves perfectamente la expresión de alguien, esos lazos que generas, pues bueno, la verdad es que la tecnología, aunque tiene cosas buenas, no te lo permite. Hay ciertas cosas que no permiten, ¿no? El uso del cubrebocas cuando llegan y si llegan, ¿no? A nuestro showroom, no sé lo que está pensando porque no le veo la expresión, o sea, no puedo ver si está sonriendo, si Jason, ¿no? O sea, y eso rompe mucho el proceso. Entonces, ay, esa parte sí es un poco incómoda. Nos ha generado como inestabilidad en ver cómo mejorar el camino o la forma de llegar a las personas que queremos llegar, ¿no? El otro día llegamos justo a una clase, por ejemplo, con el primer día de clases en el parque con mi hija, y yo sí llegué y unas mamás las vi y hola, ¿cómo estás? Las abracé y claro, volteé al niño y ¿dónde está Susana a distancia? Y yo, sí, mi amor, después del abrazo llega Susana a distancia. La verdad es que sí, yo también soy como me gusta abrazar, saludar y esa parte me he cachado, ¿no? Como voy, no, 3 pasos para atrás y esa parte no me gusta, la verdad. Me hace falta y la extraño. Entonces, pues bueno, pero yo sobrevivo cada día pensando un día menos, ¿no? Y un día más cerca de lo que está por venir. Sí, sí, y bueno, precisamente las emociones ahí, ¿no? La tristeza, la frustración, ¿no? El Es estar correcto. este, en esas situaciones de seguido, ¿no? Que sí, pues sí, o sea, obviamente tenemos estos mecanismos, los seres humanos, de poder lidiar con las cosas, ¿no? Sin derrumbarnos, pero eso no significa que no estemos tristes, ¿no? O Claro que sea parte, frustrados o enojados y todo eso, ¿no? es correcto. Adriana, tu micrófono. ¿Sí me escuchan?
Justo estaba pensativa y algo que me mueve mucho todo lo que han dicho, porque a mí también me ha generado, sobre todo, ansiedad. Eso estar esperando, estar viendo, escuchar cosas, como hace rato les dije, o sea, todo eso genera como una carga emotiva y definitivamente pues se transfiere en mi estado de ánimo, ¿no? Me vuelvo un poco más reactiva, pero trabajo mucho conmigo y entonces regreso y regreso, pero sí, definitivamente todo eso ha cambiado. El club ha cambiado, la convivencia, o sea, las reglas que se utilizan en casa de unas personas, de las de mías y en otras personas, o sea, también te tiene, o sea, no puedes faltar a esa inquietud que tienen estas personas, pero tú tienes tu sistema y eso también, y no ves cuándo vaya a acabar eso. Entonces, eso para mí es algo que está generando cierta frustración y en esa espera que la veo claro hacia dónde va esto, pero, pero la espera se me hace a veces insoportable. Pero bueno, trabajo con eso y lo retomo. Pero una parte importantísima en mi vida era el cine y eran los conciertos. Era verdaderamente maravilloso y poder salir de viaje, pero sobre todo el cine, el no regresar a esa normalidad es muy complejo porque se me hace complejo hasta ver Netflix en mi casa, si me explico, ya no la prendo. No sigo ningún tipo de serie, no me deja nada y podría haberlas visto, pero ya no siento ganas de verlas. Y del el cine, pues me encantaría ir a ver a una cosa que no fuera Hollywood. Y pues no veo para cuándo. Entonces, también eso porque tenía una convivencia, la hemos renovado, hemos sido creativos y hemos hecho otras cosas, pero sí se me hace algo que estoy teniendo que dejar ir, ¿no? Hay rock que me encanta y que lo cantaba felizmente. Y pues ya me fijo que eso no lo tengo que estar cantando, ¿no? Entonces, y bueno, los conciertos a donde ibas, pues ya apenas están empezando, pero quién sabe cuáles vayan a ser las normas. Creo que es en coche. O sea, Ajá. entonces es chistoso, son cosas que eran de mi vida cotidiana, que todo cambió, independientemente de mi vida personal, también aquí en mi casa, porque en la familia surgen retos y regresamos a otra situación o empezamos con otra situación donde te tienes que estar acomodando. Pero estos acomodos han sido cada bimestre, o sea, una cosa diferente, otra cosa diferente, o sea, no hay tregua, no ha habido tregua, ha sido una situación muy exigente y una prueba de fuego muy, muy intensa todo el tiempo, todo el tiempo. Y gente cercana a mí también, que ha estado muy cerca de mí, resulta que tienen COVID, ¿no? O sea, vete a saber el diagnóstico, pero tienen COVID. Entonces, me voy a seguir llevando igual que siempre, o sea, fíjate cómo es la mente, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo le voy a dar chance de poderme acercar a ella?
O sea, todas esas cosas que se complican bueno, me han generado así mucho ruido. Pero en especial el cine. El cine se me hace como todo el sistema. El cine es un lugar tan agradable para ir a pasar el rato, irte a atender, subir las piernas, comer algo ahí. O sea, cómo lo van a sacar ahora? Pero ¿qué puedes ir a ver? O sea, eso a mí, eso sí me está poniendo a reflexionar y a tramitar un duelo. Entre muchas otras cosas, pero eso se me hace muy gráfico. Ujú. Muy gráfico. Estoy considerando muchísimo a los jóvenes. Y yo no tengo jovencitos, adolescentes, pero sí se me hace que ellos están pasando una parte, creo que de las más duras. Entonces eso a mí sí me puede. Los niños pues los tienes un poquito más controlados, ¿no? Pero los jovencitos, eso sí me está generando así como un tema, o sea, imaginarme yo a mis hijos que ya están grandes, que ya están independientes, pero ¿qué hubiera hecho yo a la edad de estos niños de 13, 16 años con mis hijos en la casa? O sea, o ellos qué hubieran hecho, ¿no? Eso sí me pone a pensar y también me genera un pensamiento que lo quiero ver a fuerza esperanzador y con mucha luz. Y lo quiero ver pronto. Yo creo, como lo dije hace ratito, en que esto se abrirá y que se abrirá de una forma cuántica, como un salto cuántico. Es de la forma donde vamos a podernos dar cuenta rápidamente, un gran grupo de personas, como está creciendo esto, de, de que lo nuevo va a ser lo mejor. Lo nuevo, no lo que estábamos. Estábamos muy dormidos y nos está doliendo mucho dejar ir todo eso, pero lo tenemos que dejar ir pronto. Exacto, pero eso es precisamente, esa era una de mis ideas con este programa, ¿no? Que sí, o sea, por lo menos creo que nosotras, ¿no? Las 6 podemos coincidir en que vamos a mejor. Sí, claro. Esto, por supuesto que vamos a ir a mejor. Sin embargo, el que yo no pueda gestionar mis emociones hoy, las actuales, ¿no? Que las quiera yo encubrir con esta idea, por ejemplo, esto que dijiste así de forzarme a verlo esperanzadamente, ¿no? Eso no funciona, porque de fondo está la emoción de ansiedad, de frustración, de enojo, ¿no? Que no me permite llegar a ese punto esperanzador. No hay forma, no hay match. Que debe de ser natural. No hay match, ¿no? Entonces, Exacto. primero tengo que reconocer mis emociones, las que tengo hoy, para poder encaminarme hacia lo otro, ¿no? Y que bueno, les quiero comentar que este fin de semana que pasó hicimos un ritual ahí en el centro de restauración que estuvo muy, muy padre porque pudimos precisamente sacar en un trabajo de terapia de arte, ¿no? Sacar todas esas emociones de dolor, de tristeza, de enojo, de impotencia, ¿no? De muerte, ponerlas ahí en el papel y poderles hacer una transición hacia otra cosa, porque yo les decía cuando estaba planeando este sábado pasado, yo les decía, es que yo siento que traigo aquí una tristeza profunda de un montón de cosas, ¿no? De muchas, muchas, muchas que están ahí y que no he podido desglosar. Y entonces en este trabajo de arte pudimos desglosar todo eso
cosa por cosa y ponerlo en papel y vaciarlo del otro lado y luego hacer el ritual, ¿no? De quemar el papel, de entregarlo al fuego y después bailarlo, ¿no? Mover el cuerpo y realmente moverlo, ¿no? Que esa es la invitación eh, para gestionar todas estas emociones, date cuenta que las tienes y gestiónalas de alguna manera, ¿no? Carol. Pues coincido en varias de las cosas que se han dicho, pero donde yo me he notado que más dolor, frustración, enojo es lo que me causa, es llegar, no sé, al súper, eh, a querer hacer algún pago y todo lo que el proceso para que te dejen entrar y sobre todo que hay unos que se ponen todavía mucho más pesados que otros, ¿no? Y entonces esos lugares donde se ponen, digo, pasar en cualquiera todo el proceso que el gelecito, la toma de temperatura y no sé qué, bla, bla, no me agrada, nunca me agrada, no me causa ninguna alegría, pero ya cuando se ponen en los lugares donde sí son mucho más estrictos, sí me cacho como cuál es el enojo que me causa y cómo es que en varias ocasiones ese enojo ha sido de, ¿sabes qué? Mejor no pago, me doy la media vuelta y me voy, ¿no? Y no, dejo de hacer las cosas que tenía planeadas hacer justo por ese enojo, por esa molestia de, bueno, o sea, es hacer un pago, vengo a comprar algo de comer, ¿no? O sea, no pasar tantas cosas, tantas restricciones, la verdad es que sí me causan un conflicto. Hay unas veces que ese conflicto puede decir, ok, no me agrada, pero bueno, pero hay otras veces que sí, no es nada más así de, ups, no me agrada y bueno, hay otras veces que sí es el enojo, ¿no? Y otra de las cosas, sí, a la gente que quiero, a mis amigos cercanos y demás, verlos y abrazarlos y reír un rato es algo que disfruto mucho, ¿no? Claro, afortunadamente a ustedes cuando nos vemos, porque si nos vemos, eso sí, nos falta el beso, abrazo, ¿no? Pero hay en otros círculos donde pues no he visto a gente, ¿no? Hasta hace la semana pasada por fin unas amigas se animaron a que nos viéramos, ¿no? Y vinieron a mi casa y de entrada sí, ya sabes, cubrebocas, no fue así de qué onda, ya llegamos. Y yo, ok, está bien. Claro, ya para cuando se fueron ya se les había olvidado y ya fue el beso y abrazo, ¿no? Pero fue hasta que se fueron, porque antes no, y yo así de, ¿y mi abrazo? ¿Dónde quedó? Ajá. Ese tipo de cosas sí son, la verdad es que, digo, ay, pues hay gente a la que sí me gusta abrazar y me gusta ese contacto y poder platicar sin tener que estar tapados y poder reír a gusto y libremente, ¿no? Afortunadamente, así como ustedes, a mis papás, a mi hermana, a mi sobrina, claro, nosotros nunca nos dejamos de besar y abrazar. Y la verdad es que gracias por no haberlo dejado de hacer, porque sí, a mí sí me hace falta muchísimo eso, ¿no? Y como decía Luz, tal vez encontrarte a alguien y nada más ves cómo ponen la distancia y cómo es desde ahí, no te acerques más, ok, está bien, entonces, pues, bye, que te vaya bien, y te das la media vuelta y te vas, ¿no? O sea, si te causa tanto conflicto, pues, ¿para qué continuamos con esto? Y es ahí donde sí me he notado esa molestia, esa tristeza, y es de, bueno, ok,
hay veces que es fácil poderla reconocer, verla a los ojos y poderla pasar, pero hay otros días, otras ocasiones donde no es tan fácil para mí verla o aceptarla. Ya una vez que la aceptas, ya, ¿no? La liberas y seguir adelante. Pero en el momento de que, cuando cuesta ese trabajo aceptarla, sí se queda, sí me noto cómo me quedo un rato hasta después es de, ya entendí qué es lo que tengo. Tengo esto me está causando, tal situación me causó esta emoción, ok, ya la reconocí, y bueno, pues ahora dejarla ir y seguir fluyendo. Pero, y mucha frustración creo que eso es lo que hay días que me causa más frustración, ver tanta gente que no se ha enterado de nada. Así como hay días que me causa risa y digo, ok, hay otros días que sí es frustración. Sí, es muy frustrante y bueno, es parte, ¿no? Les decía antes de entrar al programa que precisamente las emociones como la frustración, que están basadas en el enojo, ¿no? Son esas emociones que nos han de ayudar a no permitir que se haga una costumbre, ¿no? Que ya se quede. Antes de entrar al programa decía Adriana, no, ya lo del tapabocas se va a quedar un año más. Y Diana y yo así, no hay forma. No hay forma, ¿no? Es justo ese enojo, esa frustración, esa impotencia, lo que nos va a movilizar a la sociedad, ¿no? De alguna manera, todo esto que pasa nos pone en la cara esta idea de que somos esclavos y que hemos sido esclavos por mucho tiempo y que nos coartan nuestras libertades y nuestras famosas garantías individuales, ¿no? Que no existen hoy por hoy y que en realidad nunca han existido. Ha sido un engaño total todo nuestro sistema judicial, ¿no? Porque no hay garantías individuales, no hay libertad. Y eso es lo que estamos viendo claramente y las emociones nos permiten verlo muy claramente y poder tomar acción y hacer lo que tengamos que hacer para generar el mundo que sí queremos ver, ¿no? Que es un mundo con libertad, un mundo con amor, un mundo con rituales necesarios, como puede ser el ritual de un funeral, ¿no? Que a mí en lo particular lo que me generó una frustración muy grande fue haber tenido que ir al funeral de una de mis amigas más queridas y no haber podido abrazar a las amigas en común, ¿no? Porque igual así, sana distancia. Y tú estás, ¿no? Así queriendo llorar, queriendo abrazar al otro, ¿no? Abrazar juntos, llorar por esa persona amada y que no te lo permitan, ¿no? Es como, no, que te cuarten esos momentos tan importantes de ritualización, de situaciones que deben de ser, ¿no? Que debe de hacerse un ritual bien y no te lo están permitiendo, ¿no? Entonces, todas esas enojos y esas emociones son los que nos tienen que mover, ¿no? La importancia de esas emociones que nos movilicen, ¿no? Hola, Adi, bienvenida. Diana, cuéntanos a ti cómo te ha ido con esto. Pues digo, en realidad yo no me puedo quejar, o sea, en el sentido de que, bueno, como tú quizá también perdí mi espacio de, ¿cómo se llama? De hacer ejercicio, ¿no? Mi natación, el vapor, ¿no? Que era maravilloso. Esto, ¿no? Esto,
mi espacio social, porque bueno, yo trabajo en casa, entonces en realidad en mi trabajo no hubo gran cambio porque trabajo en casa, ¿no? Pero sí afectó evidentemente mi espacio social en el sentido de la convivencia con mis amigas, ¿no? Que es cuando yo salgo, pues como trabajo en casa, pues salir de casa era ir al club a hacer ejercicio, era ir a desayunar o a comer con mis amigas, ¿no? Y eso se vio coartado, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente ha habido adaptaciones y sustituciones, y bueno, como bien decía Carol, pues afortunadamente cuento con un grupo de amigas, ustedes, ¿no? Que cuando nos vemos nos podemos besar y abrazar y no nos ha pasado nada, además, ¿no? Ni a nadie le ha dado nada. ¿Sí? Es muy importante señalarlo. Pero yo en realidad estoy súper encabronada con toda la situación que estamos viviendo. Porque efectivamente, o sea, a mí me disgusta, ¿no? De sobremanera el que estén coartando nuestra libertad y nuestras garantías individuales, ¿sí? Y que la gente crea que eso está bien y que eso es por un bien mayor. No, a ver, perdón. ¿No? Porque además, las personas, vamos, en algún momento creo que lo comentamos acá y también lo he escuchado de algunas otras amigas, el hecho de que, bueno, yo uso el cubrebocas no porque me esté, no es mi intención protegerme de ningún virus. Uso el cubrebocas por respeto a la otra persona que tiene miedo. Y entonces yo digo, ok, pero ¿por qué yo tengo que respetar el miedo de la otra persona y la persona que tiene miedo no tiene que respetar el hecho de que yo no tengo miedo? A mí eso me parece injusto. ¿Sí? Entonces, no, yo no uso cubrebocas, ¿sí? Porque no se me da mi regalada gana. ¿Sí? Punto. ¿Sí? Y sí, me lo pongo para entrar al súper, ¿sí? Bajo protesta. ¿Sí? Y se lo digo además al guardia. ¿Sí? Porque no hay ninguna ley que me obligue a usar un cubrebocas. ¿Sí? Entonces, yo estoy sumamente encabronada. Porque no me parece que haya igualdad, ¿no? Entonces, yo respeto al que tiene miedo. Está bien, está en todo su derecho de tener miedo, está en su proceso de evolución, yo lo respeto. Pero si mi proceso de evolución es otro y yo no tengo miedo, me parece a mí que yo también me merezco el mismo respeto, ¿sí? Que el que tiene miedo me está pidiendo a mí, ¿no? Entonces, si tú tienes miedo, está perfecto, ¿sí? Usa tu cubrebocas, usa tu careta o quédate en casa. Pero si yo no tengo miedo, no tengo por qué usar cubrebocas, ni careta, ni quedarme en casa. ¿Sí? Y entonces así estamos iguales. ¿Sí? Entonces, yo estoy, se nota, creo, súper encabronada. ¿Sí? Y no tengo además ningún empacho en decirlo. ¿Sí? Porque además, a mí me parece, ¿sí?, que la sociedad, o sea, yo creo, o sea, sí creo que hay mucha gente que tiene miedo y que por eso utiliza el cubrebocas. Pero yo creo que hay también un porcentaje muy alto de personas que utilizan el cubrebocas, ¿sí?, por convención social, porque a estas alturas, después de 6 meses de una supuesta pandemia, ¿sí?, yo creo que ya mucha gente se ha dado cuenta que quizá la realidad no es como nos la quieren contar. O nos la han venido contando. Sin embargo, usan el cubrebocas con este razonamiento también, o sea, porque yo lo he escuchado de gente despierta, ¿no? O sea, de gente despierta con la que he tomado cursos, ¿no? Que hace relativamente poco tomé un curso también sobre las 5 leyes biológicas, entonces escuché a gente despierta, ¿sí?, que tiene conocimiento de las implicaciones que tiene o no el virus, ¿sí? Decir que ellos, o sea, y además salir a la calle
con cubrebocas, ¿no? Para dirigirnos al restaurante, ¿no? A la hora de la comida. Entonces yo me las estaba viendo y dije, o sea, estamos en un curso, ¿sí? De leyes biológicas, ¿sí? Que estamos hablando de un nivel de conciencia elevado, ¿no? O sea, por lo menos de un nivel de conocimiento muy elevado. ¿Y tú sales a la calle con cubrebocas? Bueno, es que las demás personas, a ver, no, perdón, ¿no? O sea, otra vez porque voy. O sea, yo tengo que cuidar al otro, pero ¿y el otro por qué no me tiene que cuidar a mí? ¿No? O sea, que respetar mi decisión y mi libertad, ¿no? Entonces, yo no uso cubrebocas. ¿Sí? Y como tú, o sea, lamento mucho porque tengo necesidad de comprar pantalones de mezclilla, porque ya los que tengo están, ¿no? A punto de romperse, ¿sí? Pero entonces cada vez que pienso, ay, voy a ir al centro comercial a comprarme unos pantalones, así de, ¿y tengo que usar cubrebocas? No voy. Sí. ¿No? Como Carol, ¿no? O sea, este fastidio de que, o sea, vas de un lugar a otro, ¿no? Y en 3 lugares seguidos, ¿sí? Te ponen gelecito y la temperatura y ¿no? O sea, perdón, o sea, yo busco lugares donde lo hacen de manera relajada, ¿sí? Y al que me trate mal, se la miento, o sea, literal, ¿sí? Porque una cosa es que sigan una norma que a mí me parece de lo más estúpida, ¿sí? Pero una cosa es que la sigan, ¿sí? Y otra cosa es que maltraten a las personas. Yo el maltrato no lo tolero, ¿no? Entonces yo estoy, otra vez se me nota, hiper enojada, ¿sí? Y porque no estoy de acuerdo en que tenga yo que quedarme callada cuando mis garantías individuales, mi libertad está siendo violentada, ¿sí? Con un argumento falso, porque si la gente se pusiera a estudiar, se daría cuenta, nada más, sin traer ninguna otra información extra, nada más, por favor, cualquier gente inteligente se puede sentar a escuchar las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud en 6 meses y las contradicciones. O sea, no necesitan escuchar ninguna otra teoría ni a ningún otro médico, que hay muchos además que están hablando en contra de las medidas que se han tomado. ¿Sí? Bueno, no necesitan eso. Métanse al sitio de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que les aseguro que muy pocas personas lo han hecho, ¿sí? Y vean las indicaciones que han venido dando. Son absolutamente contradictorias, ¿sí? Entonces yo no entiendo cómo como pueblo, ¿sí? Estamos permitiendo que nuestro gobierno siga indicaciones, ¿sí? De una organización que no tiene la más remota idea, ¿sí? De lo que está haciendo. ¿Sí? Cuyo presidente, además, el que preside la Organización Mundial de la Salud, ni siquiera es médico, ¿no? Entonces, yo estoy encabronada. O sea, ¿y cómo lidio con eso diciéndolo? ¿No? Porque además hay una parte en nuestra sociedad donde el enojo no es tolerado, ¿sí? Porque es que no te enojes, ¿no? Está mal, ¿no? Y luego si eres mujer, puta, peor, ¿no? Sí. Es todavía prohibitivo más que siendo mujer te enojes, ¿no? Pero ¿sabes qué? El enojo, o sea, para mí el enojo es una emoción súper importante, porque hay que distinguir entre enojo y violencia. Hay que distinguir entre enojo y una agresión que no tiene un objetivo, que se desborda, ¿no? Y que efectivamente puede causar daño. Pero cuando el enojo está enfocado, es la emoción que te permite tomar acción, ¿sí? Y, o sea, tomar las acciones necesarias para generar cambio en tu vida. Y la gran mayoría de las personas, ¿sí? Porque más, yo lo digo como profesional del área de la salud, ¿sí? Aquí ese es otro punto al que voy a ir también, si me permites, ¿sí? Pero el enojo tiene precisamente la función, ¿sí? De darle la fuerza y la claridad a las personas, ¿sí? Para impedir ser abusadas, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel social? Entonces yo no entiendo que está esperando la sociedad para enojarse,
¿Sí? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tienen que ver? ¿Sí? ¿O que saber? Para enojarse lo suficiente para ponerle un hasta aquí, ¿sí? A los gobiernos a nivel internacional, ¿no? Porque no solamente hablo del nuestro, esto está pasando en todos los países. Y hay países además que están en peor circunstancia que en la de México, ¿sí? De pérdida de libertades individuales, ¿no? Increíblemente es el caso de Australia, por ejemplo, ¿no? Entonces, échenle un ojo a Australia y Nueva Zelanda y vean lo que está sucediendo ahí, ¿sí? Entonces, ¿tenemos que llegar a esos extremos? ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Ahora, yo soy profesional del área de la salud, ¿sí? Mental, ¿sí? Soy psicoanalista, soy psicóloga, soy psicoanalista. ¿Sí? Uno de los principios fundamentales, ¿sí? De el buen desarrollo, ¿sí? De un ser humano tiene que ver con los vínculos afectivos. Totalmente, totalmente. Entonces, yo no puedo creer que un médico, y me importa un cacahuate, ¿sí? Esto, en verdad, que un médico refute lo que voy a decir, ¿sí? Porque hay que también aclarar una cosa, o sea, los que estamos aquí que no somos médicos por falta de capacidad. O sea, no somos médicos porque decidimos estudiar otra cosa, porque nuestra habilidad está en otro lado, no porque seamos estúpidos. ¿Sí? Entonces, eso lo quiero claro. Sí. El contacto físico, el contacto piel a piel es súper importante para el buen desarrollo del niño. ¿Sí? Fundamental. Una política de salud, ¿sí? Que está impidiendo el contacto físico entre los seres humanos es una política perversa, ¿sí? Y yo como profesional del área de la salud es mi responsabilidad, ¿sí? Y la responsabilidad de todos los psicólogos, psicoanalistas, ¿sí? Terapeutas familiares, o sea, todas las personas que somos del área de la salud mental, tenemos una responsabilidad enorme, ¿sí? De combatir y de hablar en contra de estas medidas que le llaman su sana distancia, ¿sí? Es un distanciamiento enfermizo, ¿sí? Porque no hay un motivo de salud, ¿no? Porque entonces ahí sí podemos traer a todos los médicos, ¿sí? Como los médicos por la verdad, como la COMUSAP, ¿sí? La Comisión, ¿cómo es? COMUSAP, la Comisión Mundial Salud y Vida, ¿sí? Que son profesionales también del área de la salud, ahí sí, médicos, ¿sí? Con experiencia clínica, ¿sí? Que nos están diciendo que las medidas que se están tomando, como la distancia y el uso de cubrebocas, no son necesarias, ¿sí? Con experiencia. No, y que ya está muy vista ahorita la depresión en niños, justo con lo que estás diciendo, está cañón cómo los niños están presentando niveles de depresión muy, muy fuertes, o sea, o altos. Claro, Sí. claro, ¿no? Y los mismos médicos están hablando de cómo se elevó la violencia intrafamiliar contra estos niños por estar encerrados en sus casas, ¿no? Claro, sí. Entonces, a ver, o sea, están creando mayores problemas en la sociedad, ¿sí? Ah, pero pues nadie los ve porque todos están guardaditos en su casa, ¿no? ¿Sí? Entonces, no, yo estoy, o sea, totalmente en contra de las medidas que se están tomando. No hay justificación de salud, ¿sí? Son medidas contradictorias, ¿sí? Hay un... Ay, digo, ya para terminar, porque se me va, ¿no? Esto, me llegó un meme hace ya varias semanas de Viaje a las Estrellas, de la serie viejita con el Capitán Kirk y el señor Spock, ¿no? Y el McCoy, ¿no? Que era el doctor. Y entonces está el Capitán Kirk, ¿no? En su silla de capitán. Y le está preguntando al doctor McCoy,
McCoy, ¿cuándo se va a acabar la pandemia, no? Y entonces el doctor McCoy le contesta, no sé, Jim. Sí, yo no sé eso, yo soy médico, no político. ¿Sí? Claro, claro, así es. Doctor Don, o sea, esta en verdad, o sea, es una invitación y además yo me dirijo, o sea, no me dirijo al común de la población que tiene miedo y que no entiendo por qué no tiene la capacidad, ¿sí? De ponerse a leer, ¿sí? Y a estudiar, ¿sí? Yo me dirijo a los profesionales del área de la salud mental. ¿Sí? Ujú. Sí. Digo, no me quejo porque me queda claro que chamba para nosotros hay. Un montón, mucha. Nos están creando más clientes, entonces no me quejo. ¿Sí? Pero no es posible. No, no, pero es una cuestión también de ética y de moralidad y de, Exactamente. ¿no? Y que decías hace rato, ¿no? Porque yo tengo que respetar al otro que tiene miedo y que trae sus tapabocas, ¿no? Y no me respetan a mí, pero también es una parte de decir, a ver, en realidad te estoy cuidando si te quitas el tapabocas, te estoy cuidando si te doy un abrazo. Exactamente. Porque al darte un abrazo te subo todo tu ser, o sea, te elevo tu vibración cuando yo te doy un abrazo y te apapacho, ¿no? Y te demuestro mi amor, te elevo, te Claro, saco del miedo, te subo, te claro. quito el tapabocas y te oxigeno, ¿no? En el velorio de mi cuñado, que igual acaba de fallecer, y mi hermana con su tapabocas en el velorio, y llegué yo al velorio y yo, ¡ah! Quítate eso, por favor, respira, respira, respira. O sea, si de por sí estaba con su dolor aquí atorado y con esa cochinada en la boca era, o sea, yo así, quítatelo, a ver, con el pretexto de estarle dando las flores estas del alba. ¿No? A ver, abre la boca, te doy tus flores, respira, 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 respira profundo, respira. O sea, les estamos regalando vida cuando les demostramos que vamos sin tapabocas por la vida, ¿no? Así es, porque además, o sea, eso, claro, ya para terminar, para mí eso es muy importante, porque yo por eso también ando sin tapabocas en la calle. Y si me ven feo o no me ven feo, mira, no me doy cuenta. Y además, si me ven feo, pues qué pena. Es su problema, no el mío. Pero yo ando por tapabocas, digo, sin tapabocas, ¿sí? Porque al final el hecho de que yo tenga la capacidad de hacer eso y verme, ¿sí? Por mi andar y la manera en que yo me relaciono, que la gente me vea sin miedo, ¿sí? Es también transmitir un mensaje Así es. no verbal, ¿sí? De que puedes salir a la calle sin tener miedo. ¿Sí? Y eso lo he hecho, o sea, lo he hecho, bueno, claro, ahora como nos cerraron los cafecitos y los restaurantes, pues bueno, empezamos a hacer reuniones clandestinas en casa, ¿no? Con la gente inteligente con la que uno se lleva, afortunadamente, que puedes besar y abrazar, ¿no? Entonces, pero es muy gracioso porque ya cuando nos empezamos a ver con otro grupo de amigas, ¿no? Que yo las invité a venir a casa, todas, igual como decía Carol, llegaron con su cubrebocas, ¿no? Entonces, como era la primera vez que nos veíamos, pues yo no sabía cómo era el asunto, güey. O sea, nos reunimos a desayunar. Yo dije, bueno, en algún momento nos vamos a tener que quitar el cubrebocas, ¿verdad? Yo, por supuesto, no tenía nada puesto. Nada. Cero. Entonces, pero entonces la primera llega. Y con su cubrebocas, no sé qué, pasa, ¿no? Yo le dejé la puerta abierta, pasa, ¿no? Y me pregunta, me encantó. Oye, ¿me puedo quitar esto? Y yo, ¿esto qué es esto? ¿No? El cubrebocas. Ay, sí, por favor, quítate esa madre. O sea, quítate, ¿no? Y todas fueron llegando, perdón mi francés, pero estoy enojada. Y fueron llegando y todas llegaban con cubrebocas. Y entonces yo las veía y yo les decía, ay, no manches, ¿no? O sea, ¿qué? O sea, ¿en serio te vas a dejar eso?
Me dice, no, bueno, es que no sé, porque fíjate, todas llegaron porque no sabían cuál iba a ser la respuesta de los demás, ¿no? Entonces todas llegaron a medir cómo era, ¿no? Para sentirse a gusto. Y bueno, claro, como Carol dijo, por supuesto, ya después de 5 minutos, pues ya todo el mundo se había quitado el cubrebocas y entonces saber que hay que desayunar y en qué te ayudo, y, ¿no? ¿No? Y a la hora de la partida, pues igual, o sea, es así, de solamente una que ella decidió no besar y abrazar, ok, muy bien. Pero todas las demás fue así de como ya te vas y mi beso y mi abrazo, ay, sí, claro, pero sí se puede, claro que se puede, ¿no? Y entonces nos besamos y nos abrazamos felizmente y ahora nos seguimos viendo y nos seguimos besando y abrazando felizmente, ¿no? Así. Y otra cosa, por ejemplo, que yo he hecho, porque después de que se levantó un poco la cuarentena, ¿cómo cambiamos de semáforo, no? Bueno, el caso es que empecé a tener en mi consulta presencial pacientes nuevos, ¿no? Entonces, no, porque además llegaron 3 pacientes nuevos en la misma semana, entonces yo dije, caray, y ahora, interesante, ¿no? Pero después yo dije, ¿y cómo voy a manejar el asunto, no? Porque con mis amigas lo puedo manejar porque son mis amigas, ¿no? O sea, ya hay un cierto nivel de confianza, pero con mis pacientes, ¿no? Entonces le estuve dando vueltas al asunto de qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Porque además, para mí es muy importante mantenerme fiel a mis principios. ¿Sí? Entonces yo dije, o sea, voy a caer en el poner un tapetito y el gelecito y la desinfectada, o... Entonces yo dije, tuve una inspiración divina que me dijo, tú sigue igual. Entonces dije, perfecto. ¿No? Entonces llega el paciente, ¿sí? Con cubrebocas, la primera sesión. Entra, charla. O sea, yo no menciono absolutamente nada del cubrebocas, ¿no? En algún momento algunos me han preguntado, ¿me lo puedo quitar? Claro, si tú te sientes a gusto, quítatelo, ¿sí? Pero bueno, otra vez, yo les recibo, no hay tapetito para los zapatos, no hay gelecito, no les mido la temperatura, ¿sí? ¿Y qué ha pasado? Que al final son pacientes, ¿sí?, que para la tercera, cuarta sesión llegan sin cubrebocas. ¿Sí? Y bueno, a lo mejor todavía no llegamos al punto de darnos la mano, ¿no? Porque pues, en este país se acostumbra a darse la mano, o incluso, por ejemplo, entre mujeres, ¿sí? Si la paciente es mujer, hay abrazo y beso, ¿sí? También. Entonces, todavía no he llegado a ese punto porque estoy respetando, ¿sí? Pero al final yo me doy cuenta de cómo el modelaje que yo estoy planteando, donde yo, además que soy la terapeuta, ¿sí?, que soy la figura de autoridad, me presento con seguridad, con confianza y sin cubrebocas, y no les pido además esas cosas, se van relajando, ¿sabes? Entonces, para mí, mi postura es enseñar a través del modelaje, ¿sí? Por eso yo salgo sin cubrebocas. ¿Sí? Y si me pide que me lo ponga en contextos que no es el súper, sí, porque bueno, yo podría pelearme en el súper cada vez que voy a entrar al súper porque es ilegal que me lo pidan, ¿sí? Pero la verdad es que es un desgaste para mí, entonces no lo hago, ¿sí? Nada más porque es un desgaste para mí, no porque no tenga ganas, ¿sí? Entonces es amor por mí, ¿sí? Pero en otro contexto, no se los permito, ¿sí? Entrar a un restaurante con cubrebocas, perdón, a ver, vengo a comer, ¿por qué voy a ponerme un cubrebocas? Para caminar 5 pasos, porque ya me pasó en un restaurante, caminar 5 pasos y para poder llegar y sentarme en la mesa, y en la mesa sí me lo puedo quitar, perdón, no. Y lo puedo hacer, pero berreo, ¿no? Y bajo protesta, ¿sí? Y se los digo además, ¿no? Porque no tienen por qué pedir ese tipo de cosas. Y yo entiendo que los empleados también están cumpliendo órdenes, ¿sí?, y que a lo mejor no es su culpa, ¿sí? Pero son los empleados los que tienen que tener la experiencia para ir a decirle al jefe, ¿sí?, qué incómodo es tener que tomar este tipo de medidas con los clientes, ¿sí? Entonces, no se la tomen personal, ¿sí? Porque mi posición es en contra, ¿sí?, de medidas represoras que yo no estoy dispuesta a aceptar. No me importa lo que piensen de mí. Fíjate Muy que bien, yo con Diana. respecto a eso puedo decir un par de cosas nada más. Ajá. Pues eso que decías de por qué la gente no lo dice y por qué no lee y por qué no.
Yo creo que son dos cosas. Y la primera, justo ahí podemos ver el resultado de nuestros sistemas. O sea, ese sistema educativo que viene de hace años, donde únicamente enseñaron a no pensar, no tomar decisiones, no analizar, simplemente seguir como instrucciones. borreguitos, seguir instrucciones. Entonces, hoy ese es el resultado, que para sus planes pues está perfecto, ¿no? Donde la gente no piensa, no analiza, no lee, no se pone a ver qué es lo que yo quiero, ¿no? En realidad qué necesita, sino eso es. Y bueno, más aparte el tema, como bien lo dije, esa necesidad de pertenencia, ¿no? No quiero ser rechazado porque yo diga que no me gusta usarlo, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es el resultado de nuestros sistemas. Y hace rato hablabas de cómo personas despiertas, ¿no? Los de las 5 leyes biológicas que estudian, justo el otro día estaba escuchando, pues quizás no están tan despiertas, ¿no? Como creemos, tendrán un gran nivel de conocimiento y mucho conocimiento, el cual no va de la mano con el despertar, y quizás es ahí donde tenemos que pugnar. El hecho que conozcan algo no significa que estén despiertos. Si estuvieran despiertos, no lo harían. Y pues nada más tener claro, ¿no? Que al final ese despertar lleva niveles, pasos, donde vamos entrando, ¿no? Y que uno no va de la mano con el otro. Gracias. Así es, así es. Entonces, bueno, pues continuando con esta idea de cuáles son esas emociones que me genera lo que estamos viviendo, ¿no? Y queriendo compartir la experiencia de cada una de nosotras, queremos escuchar a Adi, a ver cómo ha sido para ti este proceso. Mira, en un inicio fue como muy pues sí, de miedo, de seguir a la corriente, y poco a poco de ir entrando como en ese entendimiento distinto, ¿no? Algo muy importante que me gustaría retomar, que fue de lo que dijo Diana. Yo, por ejemplo, como psicomotricista, el contacto con la gente es todo. No, no es importante, es todo. De ahí es de donde parte mi trabajo, de esa parte del contacto desde el tono muscular con la mamá, la mirada, la sonrisa, el contacto piel a piel, el empezar a construir tu mundo interno, tu personalidad, pues tu ser a partir de ese contacto con el otro, con el espejo, con tu imagen, con todo esto. Entonces, el día de hoy ya no tenemos imagen porque la tenemos a medias. Lo que vemos en nuestro espejo es justamente eso. No tenemos contacto, por ejemplo, los niños ya no tienen contacto entre sí. Nace el bebé y se lo llevan a otra sala porque el contacto con la madre quizá puede tener algún contagio. Entonces, ¿dónde va a quedar todo ese crecimiento y esa construcción de la personalidad y del ser si no existe ese contacto? Que para mí es vital porque es como se construye una persona, a través de ese contacto con el otro y con el medio. Entonces, pues a mí me gustaría como que pues ver a futuro qué consecuencias puede tener esta falta de contacto, y no nada más el contacto por el convertirme en alguien, sino también en la parte emocional, en el amor, o sea, tú sabes si tu mamá está enojada, si está tensa, si te ve con amor, a partir del contacto de esa parte de la temperatura de la piel, del tono muscular, del cómo te mueves, del cómo miras. Entonces, pues a mí me parece que estamos perdiendo una parte muy importante. Sí, esencial, ¿no? Esencial. Y precisamente esos son esos duelos tan importantes que necesitamos ubicar en cada una de nosotras, en que cada una de las personas que nos escuchen hagan ese tocar esas emociones internas, el que puedan tocar su tristeza, su frustración, su enojo, su encabronamiento, su decepción, su impotencia, ¿no? Precisamente para usar todo ese cúmulo de emociones para llevarlo a otro lugar, ¿no? Para realmente construir una nueva realidad
darnos cuenta que las realidades que estamos viviendo hoy no están bien, que los sistemas que tenemos hoy no están bien, ¿no? A mí me gusta mucho, y lo vuelvo a decir, la palabra podridos, ¿no? Son sistemas podridos que no funcionan y que tienen que tener una transformación sí o sí, ¿no? El sistema educativo que tenemos tiene por único objetivo generar, y casi no puedo decir personas, porque no están generando personas, están generando robots de producción masiva. Ese es el objetivo de la educación que tenemos hoy. De ahí surgió de los medios de producción masiva, ¿no? Porque antes teníamos el aprendizaje con el tutor, con el que hacía las cosas y yo lo seguía, era su discípulo. Eso se transformó para generar medios de producción masiva. El sistema político, bueno, ni hablar, ¿no? O sea, un absoluto desastre. No hay sobre la tierra un sistema político que funcione. No hay ni la democracia, ni la no democracia, ni el socialismo, ni el capitalismo, ni el chalala, ninguno funciona, ¿no? El sistema médico terrible también surgió. O sea, sí, esta parte, ¿no? De leer de dónde surgieron esos sistemas. El sistema médico actual surge de haber hecho a un lado a la mala a los sistemas de homeopatía, de medicina china, de naturopatía, que eran los sistemas que funcionaban. Y los hicieron a un lado así, brutalmente, ¿no? El reporte Flexner, me parece que es, ¿no? Ajá, el Flexner, ajá. Sí, que además sería muy importante que las personas investigaran sobre el reporte Flexner, ¿no? Que fue precisamente un reporte que se levantó a principios del siglo XX, ¿sí? Que tomó 4 años porque fue una época en que no existían los automóviles, o sea, estamos hablando de principios, en verdad, del siglo XX, ¿no? Que dio por resultado el que solamente las universidades que practicaban medicina alópata y daban medicamentos de patente recibieran financiamiento. Y las otras escuelas de naturopatía, de homeopatía, ¿no? Que estaban al igual, pues, que la medicina alópata, se quedaron sin financiamiento, ¿no? Entonces, esto fue un propositivo, ¿no? A principios de siglo. Entonces, yo creo que eso es súper, súper importante, ¿no? Porque Muy efectivamente importante. eso ha marcado una ideología, ¿no? En el área de la medicina, donde se han dejado de lado intervenciones, ¿sí? Que sobre todo para las denominadas enfermedades crónicas son mucho más eficaces. Mucho. ¿Sí? O sea, la alopatía tiene su lugar en las emergencias. Así es. Sí. ¿Sí? O sea, no es hacerlo a un lado, simplemente es una integración. Y lo que hicieron con ese reporte Flexner fue hacer a un lado a las demás, tacharlas de charlatanería, ¿no? Y quitarlas como opción cuando eran la primera opción, ¿no? Claro. Inclusive por ahí yo me he encontrado algunos libros de medicina energética, electromagnética, de 1800. Wow. ¿No? En donde usaban los imanes para hacer correr la sangre, ¿no? Y eso de pronto se volvió charlatanería, porque claro, económicamente, ¿no? Decidieron que solo los que usaban medicina de patente, farmacéuticas, ¿verdad? Donde los dueños son estas familias que ya sabemos, ¿no?
Entonces, sistema médico, mal. Sistema económico, mal. Sistema educativo, mal. Sociocultural, mal, ¿no? Entonces, por favor, informémonos, leamos, veamos de dónde vienen las cosas. ¿Cuál? El alimento. Sí, claro, por supuesto, toda la nutrición. Realmente. Toda la nutrición, todos nuestros alimentos. Que eso es parte también de lo que... de lo que habíamos platicado un poquito antes de entrar a grabar, ¿no? De cuántas cosas vamos o estamos en duelo por pérdida porque habíamos estado hipnotizados, ¿no? Con muchos alimentos que se venden y que tú los consumías con cotidianeidad y que hoy sabes que son pésimos para la salud, ¿no? Tienen una cantidad de conservadores y de cosas que ya no hay natural, no hay nada natural. En un súper no hay nada natural, ¿no? Sí, no, son totalmente agresivos hasta para el pensamiento, te transforman las emociones, o sea, percibes la vida desde otro punto de vista. No es natural la forma de pensar, o sea... Los refrescos, nada más los refrescos, nada más, ¿no? Coca-Cola, o sea, el principal asesino, ¿no? O sea, eso sí llega a todos y cada uno de los pueblitos más remotos de cualquier ciudad, eso sí llega. Chiapas, estás en Majahual y la gente está gordita. ¿No? Entonces, todo eso, toda la industria del cine, ¿no? Hollywood, como decías, ¿no? O sea, estamos en duelo porque ¿cómo veo hoy una película de Tom Hanks, ¿no? Que a lo mejor me gustaba mucho. Y hay una nueva, acaba de salir una nueva de él. Hoy no puedo verlas, no puedo, no, no, se acabó, ¿no? Ahorita que tocaste ese tema, ese es un gran duelo que estoy pasando. Todas las películas animadas infantiles que eran mi máximo, hoy ya no las puedo ver e ir enterándome todo lo que se está diciendo atrás de, ha sido muy, muy doloroso. Muy terrible. Y los papás que hemos puesto esas películas, esa información, esos chetos, esos submarinos. O sea, toda esa simbología que está saliendo a la luz de las películas de Disney, a mí de verdad sí se me hace un nudo en la garganta de pensar que yo se las puse a mis hijas. Escalofríos. Que me senté con ellas, que las compré esas películas y se las ponía repetitivamente, ¿no? Y resulta que están atascadas de símbolos de pedofilia, de cosas que... No, y aparte deja tú la simbología, lo que realmente sucedía con esos actores, ¿no? O sea, realmente la raíz de años y años y años de estos abusos tan tremendos, ¿no? Y de cosas que estaban ahí a la luz. O sea, ¿no? Oprah presentó en su programa hace muchísimos años al cuate de la iglesia satánica, ¿no? Lo saca, lo entrevista, y es el que está justo, o sea, todos los actores de Hollywood asisten a la iglesia esa de Satán. Así, a la luz, ¿no? A la luz. ¿O cuántas labores sociales hizo Ellen DeGeneres? O sea, que regalaba no sé cuántas cosas y todo eso. Ok, dices tú, wow. Hasta me puedo atrever que un Deepak Chopra se retiró al enterarse o al ver que con claridad esto hizo un retiro de silencio absoluto y cambió toda su estructura. Y eso no, que no lo veas,
Pero esa parte, Diana, esa parte de ponerte a investigar es poder darle crédito a que lo que te den, no, hasta que no lo compruebes, no puedes decir que es esto, ¿verdad? Entonces, si te están diciendo que te tienes que tapar la boca, que se está muriendo la gente y todo eso, ¿por qué no? Si es algo que está realmente trascendiendo en tu vida, ¿por qué no vas, investigas, como decías tú, ¿no? Investiguen esto porque es imposible someter tu vida a semejantes arbitrariedades, injusticias y manipulas, porque no se puede ver de otra forma. O sea, y es lo que hablábamos desde la otra vez, el ver toda la sociedad, a todo el planeta confundido, quiere decir que hay algo detrás que no está haciendo match con la naturaleza del ser, de las cosas, de todo, ¿no? Hay algo que está mal. Pero es precisamente a través de poder identificar lo que a mí me pasa con eso. Si yo no identifico lo que a mí me pasa con eso, no voy a poder transformar nada, porque lo voy a dejar como allá afuera. Ay, no, ay, nada. Bueno, hombre, Tom Hanks. Ay, qué pena me da su caso, pobre, ¿no? O sea, no, te atañe. Es que te atañe directo, porque además Tom Hanks, por ejemplo, ahora que lo mencionan, pues era de mis actores preferidos, ¿no? Claro. Como tú, ¿no? De las películas de Disney. Yo compré las películas de Tom Hanks, ¿no? Claro. Y ahora son películas que estoy buscando se me olvida llevármelas para llevarlas al triturador ¿sí? Y destruirlas, porque me parece que eso es lo que se tiene que hacer con películas de un hombre como Tom Hanks, ¿sí? Gracias. Entonces, pero otra cosa que yo quería señalar, ahorita que decía Adriana, por ejemplo, que yo he notado que pues es un fenómeno a lo mejor irrelevante, ¿no? Pero bueno, hace un par de meses me inscribí a otra red social, ¿no? Distinta al WhatsApp, ¿sí? Que pues nadie usaba y que yo dije, bueno, pues, ¿no? Ya iré haciendo poco a poco mi transición de un ¿cómo se llama? De una red social a otra, ¿no? Para los chats, ¿sí? Y me ha llamado mucho la atención cómo, porque claro, cuando alguien nuevo se inscribe a esta nueva red social, te aparece, ¿no? Fulanito se inscribió, que está en tus contactos, ¿no? Sí. Y entonces he visto poco a poco cómo más personas que tengo registradas en mi teléfono se están inscribiendo a esta otra red social. Y yo digo, ¿por qué será? ¿No? Porque además cada vez que tú actualizas tu WhatsApp, por ejemplo, te das cuenta de cómo te van quitando funciones, ¿sí? Entonces, ¿será que, o sea, hay personas que el hecho de que hoy solamente puedan enviar 5 a 5 chats un video en lugar de a 10 como antes sucedía, ¿sí? ¿Se estén dando cuenta que estamos siendo reprimidos? ¿Que es que nos están cortando libertades? ¿No? O que un video que ha sido compartido muchas veces, así sea en las mañanitas, no lo puedes compartir más que solamente en un chat y no en los 5 que tienes permitidos. A ver, pero esas cosas que son nimiedades, si lo quieres ver así, ¿no? Pero son ejemplo, ¿sí?, de represión. ¿Sí? Así es. Entonces, nada más quería yo anotar eso. Y bueno, por supuesto, había otra cosa que me quedé pensando, perdón, en el sentido ¿sabes? O sea, para esto sirve el enojo, ¿no? Para tomar acción, o sea, eso lo quiero enfatizar mucho, ¿no? Porque eso no quiere decir que entre los duelos, ¿sí? No quiero decir que yo en mi círculo no conozco a personas que han sido diagnosticadas con COVID, ¿no? Que han padecido o han cursado con el padecimiento, ¿sí? Que han salido sin ningún problema, con un tratamiento desde el más caro al más barato, ¿no? Pero se chutaron 2 semanitas y tan, hasta personas que han fallecido, personas cercanas y queridas a mí, ¿no? Entonces, y que además lamento mucho
¿sí? Que hayan muerto solas en un hospital porque no les permiten a la familia entrar, Así ¿no? Y lamento mucho además que como dio positivo a COVID, ¿no? Que después vamos a recomendar algún video en relación al asunto de las pruebas, ¿no? A la fiabilidad de la prueba, ¿no? Pero bueno, como dio positivo a COVID, ¿no? Es una persona que está contada entre las estadísticas de muertes por COVID, aunque no murió de eso, ¿sí? Porque murió de otra cosa, porque entró al hospital por otro motivo, ¿sí? Claro. Pero que murió sola en su cuarto de hospital y que no pudo ser velada porque dio positivo a COVID. Es una persona cercana a mí, que era cercana a mí y que en verdad me dolió mucho su pérdida. ¿Sí? Entonces, sí conozco personas, o sea, porque luego te dicen, es que tú dices eso porque no conoces a nadie, ¿no? Porque es que la gente está muriendo, sí, la gente está muriendo, y ya me tocó. Sí, claro. ¿Sí? Pero eso no significa, no por ello estoy menos enojada y menos en contra de las medidas que se están tomando. ¿Sí? Porque murió, ¿sí? No por el COVID, sino por las medidas que se están tomando. Claro, ¿no? Y eso que referías acerca de los entierros, o sea, que ni siquiera cuando los 4 primeros meses, o sea, aparte de que te lo entregaban incinerado sin haberlo podido ir a visitar ya cuando estaba en sus últimas, o sea, ni siquiera, o sea, imagínate nada más, te lo entregan incinerado y no lo puedes velar. Para mucha gente eso fue, o sea, ¿cuánta gente te enteraste que murió y ni siquiera pudieron velarlo? Son rituales indispensables para el ser humano. Soledad absoluta. Rituales indispensables, porque es justo el momento en donde como comunidad nos unimos para sostener al doliente. Sí, no, es impresionante. Y no estamos sosteniendo a las personas que están sufriendo las muertes de sus seres queridos, que son muertes de 1000 cosas. De todo. Incluyendo COVID. Pero hay muertes de infartos, de aneurismas, de cáncer, de lo que quieras. Una parte importante de la población son los adultos mayores. Además. Están viviendo en soledad toda su decadencia. Uh-huh. No nos van a ver ni los hijos para no contagiarlos y se están muriendo de estar solitos y de una forma impresionante. Y, o sea, y aparte es casi seguro, o si es seguro, que está hecho y diseñado esto para desaparecer a este tipo de población, a la gente mayor. O sea, porque no es posible. Pero sobre todo bajar la vibración emocional del planeta, porque es una crueldad tener a estos adultos mayores en esas condiciones, con ese miedo. Los tienen con miedo y eso baja. En el curso que estoy dando ahora les estoy dando lo que se llama un mapa de conciencia. El autor se me va ahorita, pero es un mapa en donde tú ves cuáles son las emociones que tú estás vibrando en el día con día, ¿no? Y haces un promedio de las emociones por las que tú transitas en un día y sacas un promedio. Y cada emoción tiene un número, el número de vibración. Por ejemplo, las emociones bajas de depresión, de tristeza, que son las más bajas, andan con un número de 50, 60. Las emociones ya un poco más altas, que son las de enojo, andan vibrando en 200. Y luego ya te vas a las de 300, 400 y más arriba, que son las de alegría, paz, amor, emoción, todo eso. Este hombre que hizo este mapeo hace algunos años ya de cómo estaba la sociedad en general en el mundo, se dio cuenta que el promedio
el promedio a través del cual una sociedad podría evolucionar está en 200. Que la población promediara 200 sería una población que es capaz de evolucionar al siguiente nivel. Para eso sirve el enojo. Yo voy a eso. ¿No? Pero sabes que cuando él hizo el estudio, que creo que fue hace cerca de 10 años, la mayoría de la población, el 80% de la población vibraba abajo de 200. Claro. ¿No? Y solamente 12 personas en el mundo vibraban arriba de 600, que ya es como la iluminación, la paz absoluta, ¿no? Cosas así. Solo 12. ¿No? Y lo que salvaba que el promedio anduviera como en 180, lo que salva eso es una franja de población que andamos vibrando alrededor de los 300, 400, porque aunque somos pocos, contamos más, porque mientras más elevas la vibración, más cuenta tu vibración. Okay. ¿Ok? Entonces, es bien importante que nos demos cuenta que nuestro estado emocional es súper importante. Y lo que a donde nos están llevando ahorita con todas estas medidas es a tener un estado emocional bajo. Y no lo podemos permitir. No, no lo podemos permitir. No Pero lo podemos permitir. es que yo, o sea, perdón, pero el enojo, el que tú te enojes dándote cuenta de las cosas que están sucediendo, claro, adquiriendo la información, ¿sí? Porque más, el enojo también es parte del proceso de duelo. Por ¿sí? supuesto. El enojo también es lo que te permite, por ejemplo, agarrar una película de Tom Hanks y echarla al triturador, ¿no? Claro. O las de Disney también, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque te permite cortar esos vínculos. O sea, es como la espada del arcángel Miguel que corta efectivamente todos los vínculos y entonces te libera finalmente, ¿sí? Para que puedas continuar tu camino, ¿no? Entonces, esto... Y bueno, nada más quería retomar esto que estaba señalando Adriana, por supuesto, de nuestros adultos, ¿no? O sea, nuestros papás, nuestros abuelos, ¿sí? Que más yo lo he visto en mi papá, como después de 6 meses de que no lo dejan salir, cuando el hombre antes conducía, se trepaba a su coche y salía, ¿no? Y hace 6 meses que no sale, él solo. Y entonces es muy curioso cómo por un lado está la preocupación por su salud, pero que no se dan cuenta de que se está deteriorando ahí encerrado. Así es. No se dan cuenta de que, o sea, porque más, es que ya, ¿no? Antes, vamos, en casa, en el departamento, no usaba su bastón para caminar, ¿no? Solamente lo usaba cuando salíamos, ¿no? Cuando salía. Pero ahora, después de 6 meses encerrado en el departamento, ya utiliza el bastón para caminar en el departamento. Entonces, Claro. uno me pregunta, ¿de qué lo están cuidando? Cuando le pregunto, o sea, ¿de qué lo están cuidando mis hermanas, no? O sea, a ver, ¿no? ¿Del COVID? ¿Sí? O sea, lo están cuidando del COVID cuando, ¿qué no están viendo que se está deteriorando ahí encerrado? El hombre tiene que salir, ¿no? Y me enoja, ¿no? Y me enoja muchísimo, además, ¿no? Esas son de las otras cosas que, no, perdón, ¿no? Y si me tengo que aventar un pleito con mi familia porque yo me voy a llevar a mi papá a comer, ¿sí? Vamos, ¿no? A comer, a un restaurante, ¿no? Ya abrieron los restaurantes, hay que llevarlo, ¿sí? Con su cubrebocas, con su careta, si él quiere, como fuera, como se sienta, ¿sí? Pero que salga, o sea, pero yo no entiendo esta parte que tú decías, Adriana, de estoy cuidando a mi papá, pero por otro lado no se dan cuenta del terrible daño que les están haciendo al no irlos a ver, y no abrazarlos, y no convivir con ellos, y no compartir con ellos. No Las sacarnos grandes al sol. incongruencias de esta pandemia, de todo este plan, las incongruencias están Claro, a la orden del día. Cuida a los niños, pero enciérralos y mátalos ahí ¿no? De estrés, de depresión, de tristeza, o sea, y por donde veas, que es lo que decimos, ¿no? Los adultos salen con cubrebocas y los niños no. O sea, tú adulto traes, pero tu hijo chiquito no. O sea,
¿dónde está, no? Estamos llenos de verdad de de pura incongruencia. Sí, una más así es, por ejemplo, el sol. ¿Cuánta gente en México, en el Distrito Federal, en la CDMX, vive que tiene la fortuna de tener un jardín Ujú. o tener una banqueta y un árbol en la banqueta? O sea, que pueda salir a Pocos, jalar la verdad. el verde, ¿no? El verde es vida, ¿no? El sol, o sea, ¿cuántos salen a eso? Muy poca gente. Sí, o sea, la gran estupidez de cerrar los parques públicos. Por Dios, o sea, estás en contacto con la Por Dios. naturaleza, ¿no? Ah, pero ya están abiertos los casinos. Claro, los casinos, pero los mercaditos orgánicos todavía no, pero los casinos sí. Pero los casinos sí, es muy ¿Cómo? importante, es muy importante ir al casino, ¿no? Pero los Ah, gimnasios no, pero los centros de yoga y los centros, esos no, esos esos tampoco, ¿no? Pero no, los ni los casinos clubes sí, deportivos. ¿no? O sea, ok, entonces, ¿dónde están las prioridades? Perdón. ¿Sí? Pues no, por eso estoy enojada. Ustedes no están enojadas, chicas. Claro, Destrucción de la población, esa es la prioridad. claro, esa es la destrucción, pero con Totalmente. ignorancia, con una Totalmente. ignorancia Te absoluta. quitan el sol, te quitan el oxígeno, te quitan el contacto, ¿no? O sea, el bichillo ese es irrelevante. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Qué hacen los Irrelevante. adultos mayores para ir por comida que no los dejan entrar a los súperes? O sea, Bueno, es que esa es otra. eso no lo puedo comprender. Bueno, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Mis papás, que son adultos mayores, ellos tampoco usan cubrebocas en la calle, o sea, solo para entrar al súper, y ellos son de los que van y se meten al súper, ¿eh? Y mi mamá pelea si le van a tomar la temperatura acá, pero ellos se meten y van, y solo lo usan para poder entrar, igual se lo sacan y vaya, o sea, pero a lo Claro. mejor tiene mucho que ver porque nosotros también somos así, ¿no? Y desde el principio fue y salgan y, ¿no? Y el pretexto de ir a pagar el teléfono, ¿no? O tengo que ir al banco. Entonces, yo creo que eso les ha ayudado mucho, pero bueno, al final del día, si quieren hacerlo, la verdad es que los pueden hacer y no les detienen el paso, No. ¿eh? O sea, No, porque además esa es la otra parte donde están midiendo qué tanto las personas permiten o no. ¿Sí? Entonces, es muy importante que sepan que el guardia de seguridad del súper, que además es guardia privado, ¿sí? Las empresas privadas no tienen autoridad para detenerte, ¿sí? No pueden impedirte el paso al súper. Sí. Es una convención social el uso del cubrebocas. Pero bueno, ok, con cubrebocas, ¿sí? Un adulto mayor, si así lo desea, puede entrar y nadie, ¿sí? Ningún personal del supermercado, ¿sí? Le puede impedir el paso. Pero además, ¿sabes qué? ¿No? O sea, infórmate de quién es dueño de los lugares a los que vas, Ah, claro. ¿no? Porque el otro día comentaba con Diana y yo no sabía, ¿no? Pero pues sí, o sea, claro, el súper más cercano aquí es un Walmart y es al que voy. Y es estresante a más no poder, porque está en el sonido de los altavoces. Antes te ponían musiquita, ¿no? Ahora de continuo. Solamente puede ser una persona por familia, si hay más, sálgase en este momento del súper, recuerde traer su tapabocas el día y su sana distancia y no se acerque a más de 1 metro del otro, ¿no? Pero así, constante, que sales así, ¿no? Por eso, pero otra vez, Ivonne, estas son las cosas que tú tienes que ir y quejarte. Claro, pero es la conciencia, ¿no? Porque luego tú me dijiste que resulta que estos súper son de Soros, ¿no? Claro. Luego fui al City Market o La Comer o al Chedraui, otra cosa. Otra cosa. En algunos ya ni te toman la temperatura. Está el gel si quieres.
el tapete por ahí ya movido, ¿no? Puedes entrar los que quieras. Bueno, ahora que fui justo el 15 de septiembre, el martes 15 de septiembre fui al súper, mira, así, haciendo sus compras para el pozole, para la fiesta, ¿no? Entonces, son, como en aquel primer video que hicimos, que era los juegos que todos jugamos, ¿no? Ujú, ¿Qué juego estás jugando? claro. ¿Qué juego está jugando cada quien? Y date cuenta que las reglas cambian dependiendo de en qué lugar estás, Dependiendo del dueño. dependiendo del dueño. Dependiendo del dueño. Luego, entonces, y fíjate, esas diferencias lo que nos quieren decir, ¿sí? Es que no hay una ¿cómo se llama? Una obligatoriedad Obligatoriedad. Eso. de la aplicación de esas normas. Así es. ¿Sí? Así es. Entonces, perdón, o sea, a mí me pasó eso, ¿sí? También como tú, dije, pues sí, ahora me queda más lejos, pero yo voy a la comer. Claro. Pero por supuesto, Sí, por supuesto, me queda, me vale, voy a la comer, por supuesto. ¿sí? Entonces, pero bueno, ya llevamos 2 horas. Sí, ahora sí Tiene tema de largo. ahora sí nos apasionamos. Pero bueno, el tema creo que lo amerita, ¿no? Y bueno, pues espero que de verdad esto les llegue al corazón, que sepan que viene desde nuestro corazón y desde nuestro gran amor al planeta, a los seres humanos, ¿no? Amamos profundamente a las personas, y por eso de ahí viene nuestra gran pasión por esto y por ir generando un mundo mejor con una vibración cada vez más alta y que lleguemos a esta quinta dimensión libres, en libertad. Así es. Así Amén. es. Así es. Y así será. Amén. Hecho está. Hecho está.